Hay un momento en el que una mujer deja de insistir y todo cambia. Ya no pregunta, ya no busca explicaciones, ya no persigue respuestas. Simplemente se va. Y aunque él no lo diga, lo siente. El silencio de una mujer emocionalmente agotada tiene más peso que 1000 reclamos. Muchos hombres confunden ese silencio con indiferencia, pero en realidad es un grito emocional contenido: ya no tengo nada más que dar. Y cuando eso sucede, cuando la mujer que antes amaba con el alma se aleja con serenidad, el hombre comienza una batalla interna que pocas veces confiesa. He visto este proceso una y otra vez en consulta. El mismo patrón, las mismas fases psicológicas, primero la negación, luego el ego herido, más tarde la nostalgia y finalmente la comprensión tardía. Porque cuando una mujer se aleja de verdad, no lo hace por impulso, lo hace por supervivencia emocional. Y lo más paradójico es que, justo cuando ella empieza a sanar, él empieza a sentir. Por eso hoy quiero contarte qué pasa realmente dentro de la mente masculina cuando una mujer decide irse de verdad. 1. Al principio, él cree que es un juego. Cuando una mujer se aleja, el primer pensamiento de muchos hombres es la negación. Les cuesta aceptar que alguien que antes estaba disponible pueda retirarse sin explicaciones. Creen que es un capricho momentáneo, una estrategia pasajera, un intento de llamar la atención, y no conciben que el vínculo pueda haber terminado sin ruido ni drama. Esa negación no nace del amor, sino del ego. El ego masculino, cuando no está maduro emocionalmente, no soporta perder control ni protagonismo en la vida de alguien a quien antes tuvo como centro. Seguro vuelve, se dice, confiando en que su presencia y poder de atracción pueden revertir cualquier distancia. A medida que pasan las horas y los días sin respuesta, el juego deja de parecer tal. Aparece entonces la primera chispa de desconcierto. Y si esta vez sí se cansó, la mente se siente traicionada por la evidencia de que alguien que daba todo ahora retira su energía. Esa incomodidad emocional no es superficial. Es la primera señal de que su mundo interno se tambalea. Porque cuando una mujer deja de insistir, él descubre que no es indispensable, y esa revelación golpea más fuerte que cualquier rechazo explícito. El hombre empieza a justificar la distancia con razonamientos que le tranquilicen temporalmente. Ella exagera: no era para tanto, yo no hice nada malo. Son intentos de recuperar la narrativa que le permita sentirse en control, aunque la realidad contradiga su relato. En este proceso también emerge la ansiedad. La necesidad de explicación lo empuja a buscar pistas, a revisar mensajes antiguos, a recordar cada conversación con una lupa emocional. Todo lo hace para encontrar evidencia de que ella volverá. Pero la ausencia persistente le muestra otra realidad, que quizá, por primera vez, la mujer se ha priorizado a sí misma. El alejamiento femenino no busca castigar ni provocar drama, busca sanar, busca poner fin a un desgaste emocional que no tiene retorno si continúa. Pero el hombre inmaduro lo percibe como amenaza, y su ego lo impulsa a insistir, a racionalizar, a minimizar su decisión. Finalmente, este primer choque con la realidad es una oportunidad de aprendizaje. Si el hombre logra observar sin reaccionar impulsivamente, podría empezar a comprender que la independencia y el autocuidado de una mujer no son ataques personales, sino actos de amor propio que él debería respetar. 2. Después llega el impulso de reconquistar. Cuando el silencio se prolonga y la distancia se confirma, aparece un impulso casi automático, la necesidad de reconquistar. Pero no siempre nace del amor. Muchas veces surge del miedo a perder, del ego herido o de la percepción de que algo suyo escapa. La mente masculina entra en modo conquista, no para cuidar un vínculo, sino para intentar retomar control sobre lo que considera parte de su territorio emocional. De pronto, detalles que antes pasaban desapercibidos se vuelven significativos. Palabras que nunca escuchó, gestos que ignoró, actitudes que minimizó. Todo se magnifica. La ausencia femenina obliga a la reflexión, aunque no siempre consciente. La mujer que se aleja despierta en él la percepción de que no puede reemplazarla.
y eso lo obliga a mirar hacia adentro. Es en esta fase cuando surgen los mensajes confusos, los intentos de contacto, los solo quería saber cómo estás, o los pensé en ti y quería decirte algo. No es ternura genuina, es ansiedad, una mezcla de incertidumbre y necesidad de reafirmación. El deseo de reconectar muchas veces se confunde con amor, pero es más un intento de llenar un vacío que ella misma ha dejado. En psicología del apego lo llamamos reconexión por pérdida de control. No se trata de un afecto consciente ni de una intención de cuidar a la otra persona. Se trata de restablecer el equilibrio propio, de recuperar la seguridad que la ausencia ha alterado. Su objetivo no es siempre la mujer, sino sentirse de nuevo en el centro de atención de su vida emocional. Pero aquí ocurre un giro crucial. La mujer que se aleja desde la conciencia ya no responde igual. No es que ignore por orgullo, sino por amor propio. Sabe que atender cada intento de reconquista significaría retroceder y permitir que su paz emocional se diluya. Su ausencia consciente pone límites claros que desafían la lógica del ego masculino. Cada contacto que intenta, cada mensaje que envía, encuentra menos terreno fértil. La mujer ya no depende de la validación externa para sentirse plena. Ese cambio altera la dinámica. Él se da cuenta de que su poder de persuasión ya no funciona. Y eso genera frustración, inseguridad y en algunos casos introspección tardía. Esta etapa es fundamental porque revela la verdadera motivación del hombre. Si actúa por miedo y no por amor, se expone a aprender una lección que la vida le repite hasta que comprende que no se puede sostener un vínculo a costa del bienestar del otro. Y aunque para él resulte doloroso o desconcertante, este impulso de reconquista sirve también como espejo, refleja cuánto valoró antes, cuánto descuidó y cuánto necesitaba aprender sobre respeto, límites y la importancia de no dar por garantizado a quien decidió priorizar su paz. 3. Empieza a sentir el peso del silencio. El silencio, para quien estaba acostumbrado al ruido constante de la atención y el afecto, se vuelve una carga insoportable. Cada espacio vacío lo confronta con su propio vacío interior, y lo que antes ignoraba ahora se le hace imposible de obviar. El hombre que solía minimizarla, que daba por sentado su disponibilidad, comienza a experimentar la espera como una tortura. Lo que antes no tenía valor, ahora se transforma en ausencia que duele, y esa falta de respuesta lo enfrenta con la realidad de lo perdido. Surge la disonancia emocional, nostalgia mezclada con culpa y frustración. Su mente se pregunta, ¿por qué no la cuidé? ¿Qué estaba pensando al no valorar su tiempo y sus emociones? Cada pensamiento es un recordatorio de su negligencia pasada. Pero lo más difícil de aceptar es que el alejamiento femenino no es un capricho, sino un acto de autocuidado. Ella no se fue por falta de amor, sino por exceso de dolor. Y él, atrapado en su propia ignorancia, recién empieza a percibir. Cada mensaje no respondido, cada llamada que no recibe, se convierte en una lección silenciosa. Su cerebro intenta racionalizar la situación, buscar un cierre, pero su corazón no se deja engañar. Sabe que la oportunidad de remediar el daño se está cerrando. Cada recuerdo, cada gesto que antes le pasaba desapercibido, ahora duele. La memoria se vuelve un espejo de lo que no supo valorar, y cada escena pasada se transforma en un golpe de conciencia. Es el aprendizaje más crudo, pero también el más necesario. Ese silencio lo obliga a mirar hacia adentro y a enfrentar su responsabilidad. Es un maestro implacable que no permite excusas ni justificaciones. No hay quien lo salve del enfrentamiento con su propia negligencia afectiva. Y finalmente, el silencio revela una verdad que el ego masculino rara vez acepta. El amor no se retiene por manipulación ni control, sino por respeto, cuidado y presencia. Cuando la mujer se aleja, él se enfrenta a esa realidad de manera dolorosa, profunda y transformadora. 4. Entonces surge la culpa, pero ya no hay espacio. Cuando la culpa finalmente emerge, suele ser demasiado tarde. Él comienza a recordar lo que ignoró, a sentirse responsable de lágrimas, de reclamos no atendidos, de promesas incumplidas. Pero ella ya no está disponible para recibir esa reparación emocional.
El remordimiento se convierte en un espejo que refleja su falta de conciencia previa. No hay lugar para justificar ni aliviar el dolor que causó. La mujer ha creado límites claros y por primera vez él se enfrenta con la consecuencia directa de sus actos. La mente busca un alivio que no encuentra. Antes, su ego podía manipular la narrativa para sentirse limpio, para obtener perdón sin cambio real. Ahora la ausencia femenina le niega esa facilidad, y la culpa se convierte en un peso real, tangible y perturbador. La mujer que se aleja no busca castigar, sino protegerse. Y eso choca con la dinámica masculina inmadura, que necesita un público para ser absuelto. Ahora no hay espectadores que validen su arrepentimiento, solo su conciencia y el vacío que ella dejó. En esa confrontación consigo mismo, él comprende, tal vez por primera vez, que el amor no se mide por la intensidad de las palabras, ni por la repetición de gestos superficiales, sino por la consistencia, la atención y el respeto a los límites del otro. El enfrentamiento con la culpa es más profundo que cualquier reproche externo. La ausencia femenina se convierte en espejo que refleja toda negligencia, toda indiferencia y cada oportunidad perdida. No hay atajos ni excusas, solo responsabilidad. Ahí aprende, de manera dolorosa pero definitiva, que el amor no se extingue con gritos ni discusiones, sino con la erosión silenciosa que produce la falta de cuidado y de respeto. La ausencia femenina es la evidencia de su fracaso en entender lo que el amor requiere. Y finalmente, entiende que no hay mayor castigo que enfrentar su propia indiferencia convertida en consecuencia. La mujer no volvió, y él se queda solo con la lección más importante de todas. El amor que no se cuida muere en el silencio, y la pérdida se convierte en aprendizaje inevitable. 5. El deseo se mezcla con melancolía. El deseo que antes era impetuoso y directo, ahora se transforma en una sensación difusa cargada de melancolía. No desaparece la atracción física, pero se fusiona con el recuerdo de lo que él perdió, generando un anhelo teñido de nostalgia. Lo que él busca no es tanto a la mujer que se alejó, sino la versión de sí mismo que existía cuando ella lo quería y lo cuidaba. Es un deseo autocomplaciente. Intenta recuperar un pasado donde se sentía admirado, indispensable y seguro. Esa mezcla de deseo y melancolía lo hace vulnerable a la idealización. Cada recuerdo se embellece, cada gesto olvidado se magnifica. La memoria lo engaña para suavizar sus errores y para presentar su pérdida como algo más perfecto de lo que realmente fue. En muchos casos regresa con palabras de cambio, promesas de transformación. Pero esas promesas no surgen de un aprendizaje real, sino del intento de calmar la incomodidad de haberse quedado solo, de haberse enfrentado con la evidencia de su negligencia afectiva. El cerebro, en su intento de reparar el ego herido, construye un escenario ilusorio. Si vuelvo a ella, todo será distinto. Sin embargo, lo que busca no es reconexión genuina, sino alivio personal. La culpa se transforma en romanticismo y el deseo en una proyección de lo que nunca valoró. Mientras él revive recuerdos idealizados, la mujer ha avanzado. Su conciencia emocional se ha fortalecido. No necesita comprobar su valor, no necesita que lo busquen para sentirse amada. Entendió que quien no respeta su dignidad nunca la merecerá. El deseo del hombre se convierte entonces en un eco de lo que fue y ya no puede ser. Cada intento de acercamiento, cada mensaje, cada recuerdo es una forma de confrontar lo que perdió y lo que jamás podrá controlar. La libertad y el amor propio de ella. Y así, el deseo se mezcla con la melancolía porque lo que él realmente extraña no es ella, sino la comodidad emocional que ella le ofrecía sin condición. Es una lección silenciosa sobre la diferencia entre apego y amor genuino. 6. Llega la comprensión, pero ya no la oportunidad. Después de la nostalgia y el deseo, llega la claridad. Él finalmente entiende lo que perdió, pero ese entendimiento no viene acompañado de oportunidades. La mujer ha trazado sus límites y él solo recibe la lección tardía de lo que descuidó. Comienza a reconocer sus errores, su inmadurez afectiva, su necesidad de controlar, su incapacidad de valorar a quien lo amaba. Se enfrenta con la realidad de que su ego fue más importante que su vínculo y que su ausencia emocional fue lo que destruyó la relación.
En esta fase la frustración se mezcla con aceptación. Comprende que no se trata de castigo, sino de consecuencias naturales. El amor que no se cuida, se pierde. Y esa pérdida ya no se puede revertir con palabras, solo se puede integrar como aprendizaje. Su reflexión se profundiza. Entiende que amar no es retener ni manipular, sino cuidar y acompañar. Que la verdadera madurez afectiva implica respeto, consideración y coherencia entre lo que se dice y lo que se hace. Aunque desearía una segunda oportunidad, ya no la busca con ansiedad ni desesperación. Comprende que el amor propio de la mujer ha creado un espacio seguro que él no puede invadir. Su deseo de volver choca con su comprensión de que la decisión de ella es inamovible. Este despertar emocional transforma su percepción de las relaciones. Ya no idealiza ni culpa, no minimiza ni exige. Su entendimiento es más profundo. Comprende que el amor ignorado se muere en silencio y que la pérdida de alguien valioso es un espejo de sus propias carencias. El dolor se convierte en aprendizaje. La ausencia de ella deja una huella, pero también deja claridad. Amar implica responsabilidad, consistencia y respeto. Y si no se puede ofrecer eso, la relación no tiene futuro, sin importar cuán intenso sea el deseo. Finalmente, él integra la lección más importante. El amor no es un juego de control ni de conveniencia, sino un compromiso con la dignidad y la libertad del otro. Y cuando llega tarde la comprensión, se aprende que algunas pérdidas son irreversibles y que la verdadera madurez consiste en aceptarlas sin resentimiento. 7. Finalmente, entiende que el amor no era ella, era su ausencia. La verdadera lección llega cuando finalmente percibe que lo marcó no fue su presencia constante, sino su ausencia. Ese vacío le golpea con fuerza porque lo confronta con todo lo que no supo valorar mientras tuvo. El amor no siempre se enseña con palabras dulces o caricias. A veces se revela con silencios que retumban en el corazón. Esa ausencia se convierte en su maestra más implacable. Le muestra con claridad dolorosa lo que el orgullo le arrebató, las oportunidades que desperdició, los gestos de cariño que ignoró, las promesas que no cumplió. Cada recuerdo se convierte en espejo de su negligencia. Ahora comprende que la indiferencia y la comodidad emocional que antes tomaba como normales eran en realidad tesoros que no supo cuidar. La distancia de ella le obliga a mirar sus propios errores y a sentir por primera vez la dimensión de su pérdida. El silencio de ella no es vacío, es un mensaje profundo. Es un mensaje que dice: no puedes retener lo que no supiste valorar. Y en esa claridad dolorosa, el hombre empieza a tocar los límites de su ego, entendiendo que no todo en la vida se puede controlar. Al final, comprende que ninguna mujer se aleja por capricho. Se va porque se ha dado cuenta de que sostener sola una historia que los dos deberían cuidar es una tarea imposible. Su partida no es castigo, es supervivencia emocional. Ese entendimiento trae consigo el primer atisbo de respeto verdadero. Respeto por el amor que existió, por la mujer que decidió marcharse y por sí mismo, aunque todavía le duela admitir que llegó tarde a la conciencia de lo importante. Aprende, aunque con pesar,